Pues muy bien, muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Carro TV Sports Plus. Esta pues idea que ya llevamos, ¿cuántas semanas vamos ya, Claudia, con el encierro? Estoy perdiendo la cuenta, pero creo que es la cuarta semana, ¿no? Cuarta semana con 9 programas. Oye, pues bueno, está avanzando esta propuesta de comunicación, de información, de opinión. Y lo más importante y lo que más nos interesa es generar un poco de propuesta para el ámbito deportivo. Hoy con un tema que me parece muy interesante para hablar de las elecciones en el deporte federado, los procesos de elección en el deporte federado, tanto para las federaciones nacionales como sus asociaciones. Y para eso tenemos una invitada especial. Patricia Muñiz, ¿cómo estás? Bienvenida, abogada del deporte, profesional con muchísima experiencia en el ámbito. Ya tienes un libro, El deporte como derecho de todos, se llama, ¿verdad? El deporte es nuestro derecho. Es nuestro derecho. Muchas gracias, Juan Manuel, por la invitación. Y bueno, pues un placer estar aquí contigo, con Claudia, y hablar de un tema sumamente importante, pero sumamente controversial. Y seguramente va a haber muchos puntos de vista, ¿no?, respecto del tema. Pues sí, ahí está. Te agradecemos tu tiempo y bueno, platiquemos, veamos. Sin duda es controversial por la situación, pero lo que más nos interesa es ver un poco los antecedentes, la situación actual, cómo ves tú con tu experiencia, el ideal, digamos. Pero bueno, Claudia, ¿cómo estás también? Pues bienvenida de nuevo a Carro TV. Tú eres colaboradora, eres parte del equipo, pero pues hay que saludarte también esta tarde. Gracias, Juan Manuel. Buenas tardes a ambos. Sí, soy parte de las estrellas conductoras de Carro TV Sports Plus. Y pues muy emocionada porque por primera vez tengo el privilegio y honor de que dos de mis maestros pues estén como conductores ahorita. Tú fuiste mi maestro en el diplomado y Pati tuvo el privilegio de que yo fuera su alumna en la maestría. Entonces, pues bien contenta, la verdad, muy emocionada. Y también, no solamente por eso, sino también el tema es muy álgido. Entonces, vamos a llevarnos el tema tranquilos, muchachos. Ya luego nos dirás, Pati, qué tan buena alumna fue, porque yo tengo mi impresión, claro, ese asunto, por algo trabaja conmigo, pero bueno, entonces... Muy buena alumna, muy pues inteligente. Empecemos. La verdad, mira, Pati, a mí me interesó el tema porque, como sabes, se viene, pues el proceso de elecciones en teoría tendría que ser a inicios del 2021, pero con el cambio de fecha en los Juegos Olímpicos no sé necesariamente qué vaya a suceder. Se van a hacer ajustes en las elecciones, se van a aplazar un año, tendrían que hacer una asamblea para conseguir la autorización de las asociaciones. Esta parte creo que sería importante entenderla primero por la relevancia pues, la situación actual por la pandemia y el cambio en Juegos Olímpicos, porque por lo menos las olímpicas y las paralímpicas, por estatutos, hasta donde yo tengo conocimiento, su proceso de elección tiene que ser posterior a Juegos Olímpicos hasta el mes de marzo del año siguiente. ¿Tú cómo ves? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará en ese sentido ahora que se aplazaron los Juegos al 2021 en el mes de julio y agosto, tanto olímpicos como paralímpicos? Claro, pues hay que ver, estamos ante una pandemia que nadie previó y que evidentemente no era previsible. Y recordemos que, por ejemplo, las elecciones en federaciones se llevan cada 4 años, precisamente ya lo dijiste, basándonos en el ciclo olímpico, ¿no? Así estén dentro del programa o no. Ahora, si es que la situación sigue como en estos momentos, sí evidentemente se tendría que aplazar, tendría que, en este caso, una justificación o una causa justificada bajo que hay una causa de fuerza mayor, ¿no? Es decir, lo que decíamos, ¿no? Ahorita pues todo está cerrado, prácticamente todo el movimiento olímpico se ha movido precisamente a partir de este aplazamiento. Muchos eventos a nivel internacional se han movido y también el tema de elecciones se pudiera ver afectado, ¿no?, por este tema del aplazamiento de Juegos Olímpicos. No se prevé que hasta ahorita que haya un aplazamiento en las elecciones, pero si siguiera la situación así, sí evidentemente se tendrían que aplazar.
Pues ahí está el tema. La verdad es que creo que habría que empezar a considerarlo porque, pues, evidentemente, en lo personal, y no es porque yo quiera que algunos presidentes estén más tiempo de lo normal, pero las federaciones requieren de, pues, un proceso de planeación. Imagínate que cambiaran 4 meses antes de Juegos Olímpicos, ¿no? Aunque el proceso de los atletas que ya están calificados y los que van a calificar quizá esté muy bien planteado ya también por la CONADE y por la relación y coordinación con los institutos, pues creo que un cambio ahí tan abrupto, tan cerca de Juegos Olímpicos en el 2021 podría afectar. Creo que sí se tendría que considerar como causa de fuerza mayor ahí un ajuste desde mi punto de vista. Sí, claro. A final de cuentas, las asociaciones civiles, que son las federaciones, que aunque manejan una dualidad, ahorita lo comentamos si quieres, como agentes colaboradores del gobierno, pero como asociaciones civiles se rigen bajo sus estatutos, ¿no? Sin embargo, la Asamblea, pues también como órgano supremo, puede determinar también si es que hay una causa justificada, que la hay, ¿no? Si hay en este caso determinaciones a partir de lo que señale la autoridad competente, ¿no? Que es la autoridad en materia de salud, ¿no? Y que establezca también esta situación, ¿no? Que se pudiera aplazar por este tema, ¿no? Del aplazamiento de Juegos Olímpicos. Es una cuestión extraordinaria que ningún otro evento, inclusive históricamente, se ha llevado a cabo para que se aplacen, ¿no? Evidentemente los Juegos Olímpicos se han aplazado en 3 ocasiones por la Primera y Segunda Guerra Mundial respectivamente, pero en el tema de elecciones, pues en los últimos años no hemos visto que exista algo similar. Y supongo que debe ser similar en el tema internacional. O sea, la verdad es que lo estamos hablando un poco en el tenor nacional, pero también las federaciones internacionales tienen su proceso de 4 años y también los procesos normalmente se dan después de Juegos Olímpicos. Pero bueno, saludamos ya a muchas personas que empiezan a conectarse con nosotros y les queremos pedir que nos ayuden a compartir y a que nos, pues ahora sí que les avisen a sus amigos sobre el tema que estamos hablando. Saludos al maestro Adrián Carrascosa hasta Baja California, buen amigo, a Eric Martínez, a Raimundo Raiz Lara, a Okram Leal, que también ya es una persona que siempre nos acompaña, a Dustin Ramírez, y bueno, por favor que compartan esta conferencia, esta plática, esta charla con Patricia Muñiz, que la verdad, pues bueno, pues empieza bien. Claudia, teníamos también la duda y lo platicábamos pues en la preparación de este programa. ¿Qué ha pasado con el COVID? Sabemos que el COVID por ley es quien deberá ser quien regule o revise, sea como el garante electoral en las federaciones, pero no se ha instalado. Y bueno, pues ahí, ¿qué podemos ver, Patricia? Porque preocupa un poco eso, ya son, ¿qué serán? 6, 7 años, ¿no? Desde que se cambió en la ley y no se ha podido instalar. Creo que pues, pasaron ya 3 directores en la CONADE y no ha pasado nada en ese sentido. Es correcto. Vamos a hacer un poquito de antecedentes, ¿no? Para las personas que no están involucradas tanto en el término de COVID, ¿no? Que es el Consejo de Vigilancia Electoral Deportivo. En la mayor parte de escenarios donde me presento me dicen, no tengo idea, ¿no? Pero este Consejo de Vigilancia Electoral Deportivo nace en la ley, en 7 de junio del 2013, y en la ley que es la Ley General de Cultura Física y Deporte, y precisamente su objetivo era garantizar los procesos electorales en las federaciones. Ahora, decía en el tema anterior que las federaciones son asociaciones civiles, pero la ley también les da una dualidad como agentes colaboradores del gobierno. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo recibo 20 millones de pesos, pues esos 20 millones de pesos tienen que ser fiscalizados y aunque se rigen bajo un principio de autoorganización, ¿no? Que ellos pueden llevar a cabo sus procedimientos internos, pero sí es, en este caso, atribución de CONADE, está en la ley, vigilar a través del COVID cuáles sean, que estos procesos sean transparentes, equitativos, que estén bajo los principios de democracia. Como bien lo dijiste, a partir de la reforma del 2013 y su reglamento en 2014, han pasado pues prácticamente 7 años, ¿no? Hoy por hoy no ha sido instalado. Te platico un poquito también en el tema de la instalación. Lo que sucedió es que sale en la ley del 2013 y se dice, por ejemplo, que los consejeros van a estar 4 años, ¿no? Lo cual difiere del término que va a estar el director general en CONADE. También se establece que va a estar adscrito a CONADE, pero no en qué dirección. Se supone que tendría que estar en la coordinación de asuntos jurídicos, de normatividad de asuntos jurídicos. Y ahí, por ejemplo, faltaría la plaza, o sea, es decir, ¿a quién le vas a ahora sí que atribuir o en este caso pedir a Hacienda un mayor presupuesto para establecer plazas para esa área en específico? Entonces,
es una serie de cosas que ya en la práctica se vinieron como una bolita de nieve y que ha precisamente limitado o ha dificultado la instalación del Consejo de Vigilancia Electoral Deportivo. Pero digo, ya son 7 años, ¿no, Pati? 7 años y la verdad es que estamos muy escépticos y preguntándonos, bueno, sabemos perfecto la historia de cómo sucedió en el 2013, se le quita atribuciones a CODEME y ahora está pues este nuevo organismo que pues bien o mal ya es un elemento orgánico, ¿no? De la Ley de Cultura Física y Deporte. Pero pues pasaron los años y no vemos que pase mucho, ¿no? Bien lo que comentas y ahora pues, ¿qué es lo que sigue? O sea, ¿qué es lo que tú crees que es la manera más viable de continuar con este proceso? Porque como sea, a mí me parece, y desde un punto de vista muy particular, pues 7 años me parecen alarmantes, ¿no? Sin que una federación tenga un órgano que regula sus funciones, sus finanzas. Entonces todo el mundo está así como que haciendo y salpicando para todas partes sin haber de por medio pues esta instancia. Claro, aquí hay dos puntos importantes y también quería aclarar, por ejemplo, el tema de CODEME, ¿no? Es como el antes y también el después. CODEME, por ejemplo, la Confederación Deportiva Mexicana, hasta el 2013 estuvo reconocida dentro de la ley, dentro del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte. Y esto quería decir que también CODEME, dentro de sus estatutos, establece, de parte de su objeto social, es precisamente velar y garantizar que las federaciones lleven a cabo sus procesos electivos de forma transparente, equitativa, igualitaria. Pero ¿qué sucede? Cuando lo sacan del sistema en 2013, ¿no? Y crean esta figura de COVED, ¿no? Que no está como tal en el sistema, sino es un órgano aparte, lo que sucede es que la CODEME sigue existiendo, esa es una realidad, pero ya solamente en la parte privada. Entonces, de manera privada puede regular esta situación. Sin embargo, ¿qué organismo dentro de la ley se establece para impugnar, sobre todo, no para vigilar, porque ese es un tema, ahorita lo vamos a ver, que ahorita no está, digamos, o no hay ningún organismo que lo pueda vigilar, pero sí una instancia a que la puedes impugnar, ¿no? Porque te dice que dentro del procedimiento de COVED, la última instancia o las determinaciones de COVED pueden ser impugnables ante la CAD, que es la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte. Entonces, al final de cuentas, como última instancia o la instancia para impugnar procesos electivos en las federaciones, sigue siendo la CAD, aunque ahí estaba un término o estaba el procedimiento intermedio que era ante COVED. ¿Sí me explico? Entonces, si hoy por hoy no existe un órgano de vigilancia, porque eso sería lo idóneo, ¿no? Que hubiera alguien que estuviera vigilando, valga la expresión, investigando, que los procesos se llevan a cabo. Si no existe como tal, sí existe la instancia para impugnarlos y que aunque no actúa a petición de parte, aunque no actúa de oficio, actúa a petición de parte para que cualquier integrante del SINADE, ¿no? Que considere que también las elecciones se han llevado a cabo de manera irregular, ¿no? Se pueda impugnarlo ante la CAT. Muy interesante cómo lo planteas, porque a mí en particular eso es lo que me ha llamado la atención. Entiendo esta parte de cuando se hizo la modificación en la ley y que se le quitan las atribuciones a CODEME. Ya sería meternos en temas muy puntuales de la misma controversia, del por qué fue la decisión de hacerlo, pero me parece que venía pues haciendo una función en ese sentido bastante, pues caminaba, no digamos a lo mejor en el modelo ideal. Y por ahí llevamos 7 años atorados. ¿Qué piensas en el sentido también que se ha hablado mucho en estos años de que cuando el COVID se logre instalar, esta labor de no decías que no era vigilar, era el poder impugnar a lo mejor una situación de un proceso electivo que no cumpla con los estatutos, que para muchos eso podría ser una, digamos, que se meta al gobierno, o sea, que para el deporte internacional es una situación que está fuera de los estatutos internacionales, de las federaciones internacionales y hasta del propio Comité Olímpico Internacional, que no debe haber injerencia del gobierno, esa es la palabra, injerencia, se estaba yo buscándola en la cabeza. ¿Qué piensas en ese sentido? O sea, si tú ves que cuando se logra instalar
pudiera empezar a haber este tipo de problemas con las federaciones, de que sientan que hay una injerencia del gobierno y que se estén amparando ante sus federaciones internacionales, como sucedió en el pasado con el baloncesto mexicano. Quien lo vigiló fue CODEM en su momento, ¿va? Pero bueno, finalmente se peleó mucho el tema de la injerencia gubernamental y bueno, atoran cualquier cantidad de procesos. Claro, esta es una pregunta muy importante y aquí sí quiero que quede clara la diferencia. Una cosa es la cuestión privada o la estructura privada a la que pertenecen las federaciones nacionales o determinadas en la ley como asociaciones deportivas nacionales, ¿no? Y sabemos que pertenecen a una estructura privada en donde está la Federación Internacional, Comité Olímpico Internacional, etcétera. Y la otra dualidad que ellas fungen es que están dentro del sistema nacional aquí en México, ¿no? O sea, como parte del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte. Y están reconocidas, de acuerdo al 51 de la ley, como agentes colaboradores del gobierno. Entonces, ahí hay que hacer una diferencia. O sea, una cosa es que sean de carácter autónomo, ¿no? Que fue lo que sucedió en años anteriores y en gestiones pasadas, inclusive dentro de la propia CONADE, ¿no? Que querían intervenir dentro de la federación y eso no es posible. Ellos tienen un principio de autoorganización, autonomía, pero al estar reconocidos por la ley, bajo este carácter de colaborador del gobierno, también al recibir dinero público es que tienen que ser fiscalizados y tienen que llevar a cabo sus procesos electorales de manera transparente. Por eso es que no es como intervención, sino simplemente es que cumplan con un procedimiento que señala la ley. De hecho, de acuerdo a la ley, dentro de los requisitos para ser reconocida como federación o asociación deportiva nacional, tienen que tener una constancia del COBED. En este caso, hoy por hoy no existe. Sin embargo, en su momento, pues tendrían que llevar a cabo todo el procedimiento que señala el COBED para tener una constancia de que sus elecciones fueron de acuerdo a estos principios. Ahora, ojo, si ellos lo llevan sin esta constancia, digamos que ellos en la parte privada lo pueden hacer, pero para recibir el reconocimiento, que eso es hacia afuera, tienen que tener esta constancia. No sé si me explico la diferencia, es una línea muy delgada, ¿no? Pero es respetar su principio de autonomía, de autoorganización, pero que cumplan los requisitos si es que quieren ser reconocidos en la ley. Ha habido federaciones, tú mencionaste un tema, por ejemplo, en el caso de Vox, que si aunque no tenga el reconocimiento del SINADE, ellos siguen estando en esta estructura privada de federación internacional, siguen haciendo sus eventos, ¿no? Pero no tienen ese reconocimiento, entonces no reciben dinero público, no obtienen los beneficios o tienen las obligaciones que establece la ley, ¿no? Entonces hay que hacer esa diferencia, que hasta dónde es intervención gubernamental y hasta dónde no. Sí, no, y evitar esas tentaciones, digo, finalmente creo que en el armado, y como lo explicas, yo lo entiendo bastante bien y me parece que podría ser en el modelo ideal. Desafortunadamente luego la estructura práctica se empieza a dar en la tentación de querer sí tener una injerencia, sí poner a alguna persona como titular en una federación que responda a los intereses de los programas de gobierno, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso ya es meternos en otro tema. Creo que desde la estructura ideal me parece que puede funcionar. Sin embargo, sí alarma que no se haya podido, pues, realmente aplicar y que todos estos ajustes que nos decías al principio de los años que deben de tener las personas, el buscar las plazas con Hacienda, buscar el presupuesto también, finalmente requieres de un presupuesto para operación, etcétera, pues que no se hayan podido solventar en ninguna de los tres periodos, porque bueno, estamos iniciando el nuevo sexenio apenas con un año, pero pues ya va pasando. Y lo que me alarma un poco es que empieza a haber interés de parte de grupos, el mismo CODEME que está buscando a los representantes de la Comisión de Deporte para volver a modificar la ley y regresarle atribuciones y pues, hoy ya no se pudo CODEME, entonces regresarle a CODEME las atribuciones. Hay mucha gente pues, que empiezan a ver cómo resolver esto, porque al final de cuentas, pues, como bien dices, se sigue haciendo en privado, pero sin que nadie se asegure de la transparencia de los cambios electorales en las federaciones. ¿Qué Así piensas es. de esa parte de esta legislatura, de estos cambios? ¿Tú ves que pudiera haber un cambio en ese sentido o crees que más bien pronto tendremos ya al COVID pues, de manera activa?
Existe la propuesta, efectivamente, ¿no? En este caso también, por ejemplo, el diputado Eric Morales, que seguramente muchos lo ubican, ha tenido mucha fuerza en el tema del regresar a CODEME al Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, ¿no? Sin embargo, es un tema, no es un tema fácil, eso es abiertamente, aunque sabemos los antecedentes políticos que existieron también para este movimiento en su momento, ¿no? En la ley y quién estaba a cargo de la CONADE. Sin embargo, sí veo que es un tema complicado, inclusive que regrese. Algunos dicen que ya es un hecho, yo ahorita lo veo complicado, pero un tema que estaba muy fuerte también en materia de justicia deportiva, seguramente habrás escuchado que se estaba impulsando la creación de un tribunal del deporte, ¿no? Sabemos actualmente que está la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte en materia de impartición de justicia. Sin embargo, el tema de la eficacia en el cumplimiento de las resoluciones, pues muchas veces se ve mermado, ¿no? Cuando hice esta publicación, pues obviamente salieron temas controversiales, ¿no? En el tema de elecciones, pero no solamente es el tema de elecciones, el tema de justicia deportiva es abiertamente que se necesita que exista un sistema de justicia deportiva reforzado, ¿no? O sea quien sea COVID, sea CAT, exista un tribunal, pero realmente tiene que ser eficaz. Y yo siempre lo digo, quien esté al frente realmente tiene que conocer la realidad deportiva nacional y estar preparado para ello. Porque, por ejemplo, hoy por hoy el COVID te dice que tienen que ser los licenciados en Derecho y que tengan conocimiento en el ámbito deportivo. Yo te pregunto a ti, Juan Manuel, te pregunto a ti, Claudia, ¿qué es conocimiento en el ámbito deportivo? Yo puedo decir que jugué voleibol de niña, ¿no? Entonces, eso es a lo que me refiero, ¿no? Entonces, sí creo que independientemente de quién sea el órgano, debe de haber personas realmente calificadas en su mayoría, ¿no? Al frente de estos órganos en materia de derecho deportivo. Y volviendo un poco de Juan Manuel, por ejemplo, ¿tú ves viable esto de que sea, pues, que se reactive el tema con CODEME, ya que andan muy movilizados ahí con la ahora legislatura, o bien debe de pasar a otro organismo, o bien debe de intervenir el COM, como lo ves en otras federaciones bueno, en otras federaciones de otros países, como los de Estados Unidos o algunos países de Europa? O sea, ¿qué es lo más viable que tú ves a un corto plazo, a un mediano plazo o a un inclusive largo plazo, sin que tenga que ser necesariamente lo mejor o lo más ágil para el país, ¿no? Claro, aquí hay que hacer, por ejemplo, una diferencia. Lo que es el COM, el Comité Olímpico Mexicano, es un representante del Comité Olímpico Internacional, precisamente encargado de velar los valores olímpicos y todo el tema del movimiento olímpico. Se coordina con las federaciones para sacar las selecciones para Juegos Centroamericanos, Panamericanos y Juegos Olímpicos. En ese sentido, el Comité Olímpico Mexicano, ahí sí sería un no, o sea, él no es el encargado, digamos, de vigilar estos procesos electorales. En el caso de CODEME, como les decía al principio, dentro de su objeto social está, en su artículo 8, verificar que los procesos electivos en federaciones sean de forma transparente. Y eso es lo que muchas veces, lo que mucho tiempo estuvo reconocido dentro de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Es decir, CODEME era el que tenía que fiscalizar, o el que tenía que verificar, disculpa, que estuvieran estos procesos electorales lo más transparente posible, ¿no? Sin embargo, en su momento, y también hay que decirlo, muchas federaciones llevaron a cabo procesos que no eran del todo transparentes y se dejaron pasar. Esa fue una de las causas por las cuales en la modificación de la ley en el 2013, dentro de las razones, se dijo que se tenía que crear un órgano que estuviera independiente, ¿no? Que en este caso es el Consejo de Vigilancia Electoral Deportivo. Yo lo que creo es que o una de dos, o se refuerza o se establece un solo órgano, sea la CAS, sea el tribunal, sea quien sea, pero que realmente garantice y que tenga facultades amplias de vigilar, de investigar, de sancionar, que hoy por hoy la CAD es de lo que el gran talón de Aquiles que tiene. O que en su momento se instale el Consejo de Vigilancia Electoral Deportivo. Algunas personas hablan del regreso de CODEME. Es viable, pero no es un hecho, esa es la verdad, y se ve un escenario no tan claro en ese sentido. ¿Sí me explico? O sea, no es un hecho que regrese CODEME, pero bueno, es una propuesta que existe actualmente. Y si es que regresa CODEME, que realmente se lleve a cabo esa vigilancia de los procesos electorales en federaciones. ¿O debería de ser alguna entidad que no dependa de gobierno?
Ese también es un punto importante y yo creo que ahí estaríamos hablando de un escenario idóneo, porque estaríamos hablando de un escenario, o sea, de una autoridad totalmente imparcial y que estuviera inclusive hasta fuera del ámbito, o fuera de CONADE, fuera inclusive de CODEME, pero creo que sí estaríamos hablando a lo mejor de un ámbito mucho más idóneo, por así decirlo, de voluntad política mucho más fuerte, ¿no? Y en este caso, sobre todo, pues el tema económico, que también ha sido un tema que hemos venido arrastrando tanto en COVED como en la propia CAD, de que en materia de justicia deportiva se ha visto como que de lado, ¿no? O sea, como que es un tema que no se le ha dado mayor importancia. Cuando vienen los problemas, cuando vienen todos estos temas de elecciones, pues volteamos a ver, oye, pero ¿por qué la CAD no sanciona? ¿Pero por qué el COVED no está instalado? Cuando deberíamos de manera preventiva también ver esta situación. A mí me gusta esta parte de la posibilidad de que exista este tribunal. Creo que es lo más necesario para el modelo ideal del desarrollo deportivo del país, el que pudiera haber un tribunal que vigile, que vea la transparencia, no nomás en las elecciones, sino también que pueda sancionar y que pueda vigilar todas las acciones del propio deporte que hoy viene haciendo la CAD, pero como bien dices, tiene ese talón de Aquiles donde muchas veces no se les hace caso a las suspensiones o a las recomendaciones propias de la CAP. Pero, a ver, quiero ser un poco como práctico, pensando en que en algunos antecedentes que me han tocado vivir en donde he estado involucrado en el deporte, CODEM en su momento, como te decía, creo que hacía muy bien esa función, pero sin embargo, pues es muy difícil que la CODEM le levantaran el teléfono a la Federación Internacional si una federación nacional hacía alguna situación que no estuviera del todo transparente en una elección. A quien le levantan el teléfono es al Comité Olímpico Mexicano. Tú ya dijiste, oye, el Comité Olímpico por estatutos tiene otras atribuciones, pero no se podría modificar o agregarle estas atribuciones al Comité Olímpico Mexicano, siendo que es el representante ante el Comité Olímpico Internacional y en el reconocimiento con las federaciones internacionales, seguro le levantan el teléfono porque así se resolvió, por ejemplo, el básquetbol, con una buena intervención y gestión de parte del Comité Olímpico Mexicano. O sea, que el Comité Olímpico en una perfecta coordinación con el Estado mexicano, que es en este caso es la CONADE, pudiera tener esta relación por ley o esta atribución por ley y que vincule en la parte nacional, sin duda, ¿no? En el desarrollo nacional del ámbito del deporte, pero que también en el internacional y sobre todo en el proceso de elecciones, porque si no es transparente, una federación sí puede presionar a que haya una federación internacional, sí puede presionar a su nacional para que las cosas se hagan de acuerdo a los estatutos y si no, no ser reconocida y si no es reconocida, pues ya tiene un porcentaje menos en sus funciones. No sé qué piensas ahí. Claro, ahí, por ejemplo, te diría, o sea, sí fue un caso mediático, esa es la verdad, pero no es un caso que normalmente se lleva a cabo. Por lo mismo que mencionábamos del tema de no intervención gubernamental, sería un poquito difícil porque aunque el Comité Olímpico Mexicano está reconocido en la ley y en este caso sus funciones son lleva a cabo funciones también de utilidad pública, ¿no? En este caso también está en una estructura internacional que es Comité Olímpico Internacional, ¿no? Las federaciones internacionales, pero que ahí sí está muy claro el tema de no intervención gubernamental. Yo lo veo un poquito difícil que se le den esas atribuciones al Comité Olímpico Mexicano, ¿no? Porque estaría un poquito contraviniendo el tema del principio de no intervención gubernamental. Sin embargo, te digo, yo creo que sería darle atribución a un órgano, en este caso independiente del gobierno, que únicamente vigilara este tema de las elecciones, ¿no? Puede ser, o sea, al final de cuentas no es algo que esté totalmente cerrado, sin embargo, yo lo veo difícil que sea el Comité Olímpico Mexicano, ¿no? Por la naturaleza las funciones y al final de cuentas el objeto de ese organismo deportivo, ¿no? Que es velar por todo el movimiento olímpico, que al final de cuentas es un representante del Comité Olímpico Internacional. Entonces, darle esas atribuciones de vigilar, pues estaría inclusive a lo mejor contradiciéndose. Sin embargo, en la práctica vemos que sí, efectivamente, en algunos casos ha habido alguna intervención, inclusive mediática, por así decirlo, pero no ha sido el común, ¿no? Sería lo ideal, no, sí, lo ideal, pero bueno, sí lo veo complicado en el caso del comité, Pues interesante, la verdad es que es un tema, a mí, lo personal, a mí me apasiona un poco ver cómo funciona toda la estructura del sistema deportivo, sobre todo el federado, donde están involucrados el,
pues las asociaciones desde la base, ¿no? Que también tienen sus propios procesos de elecciones y que también deben ser cuidados y que también forman parte de luego estos vicios de la poca transparencia en la estructura federada, donde pues hay federaciones que ni siquiera están bien instaladas y que luego llegan a asambleas y tienen voto y como no hay vigilancia, pues bueno, se forman estos procesos o esta ¿cómo llamarlo? Círculo vicioso, ¿no? Que en algunos casos, pues llevan muchos años. Tenemos ahí presidentes que ya llevan muchísimos años y la verdad no es mi interés, y menos en este programa, meternos en controversias puntuales de deportes o nombres, ¿no? Pero pensando en las organizaciones, creo que es una situación puntual, donde gracias a que una buena transparencia, una buena gestión, pues las cosas fluirán muchísimo mejor en términos de los programas, de los planes que tenga tanto el gobierno federal como los estados y cómo se coordine todo el sistema nacional del deporte. Por eso te quisimos invitar para que nos dieras luz. ¿Qué crees que hace falta? O sea, ¿es falta de voluntad? ¿Son temas de gestión para que lográramos, que digamos, lo de más de corto plazo sería hacer cumplir la ley actual? ¿Qué haría falta? ¿Es voluntad política? ¿Es un tema presupuestal? Porque tengo entendido que lo que le falta también es el reglamento, ¿no? Para poder bajar ese sentido. Sí, yo creo que es un poco de todo y lo explico y lo divido en partes. Primero comentaste el tema, por ejemplo, de que tenemos presidentes que se han eternizado, valga la expresión, 20 años al frente de una federación. Recordemos entonces ahí que como se rigen bajo un principio de autoorganización, no podemos agarrar y decirle, no, tú ya no te puedes volver a reelegir, pero sí podemos decir en la ley, ¿sabes qué? Para ser reconocida como asociación deportiva nacional o como federación, tienes que tener los estatutos previsto el tema de 4 años con una posible reelección. Entonces, ahí ya no lo estamos obligando, simplemente si tú quieres estar aquí en el SINADE, tienes que cumplir este requisito, ¿sí me explico? Ya tú verás de manera interna cómo lo llevas a cabo. El otro tema que comentabas, ¿qué podríamos hacer hoy por hoy? Como dicen, hacer cumplir la ley. El artículo 3 de la ley establece los principios de la misma y te dice que a cargo de la administración, capacitación, gestión en materia de cultura física y deporte tiene que estar un personal calificado. ¿Qué es un personal calificado? Vemos muchas veces que al frente de una federación están personas que fueron deportistas, que fueron entrenadores, pero que no cuentan con la parte técnico-deportiva, pero no con esa preparación. El tercer punto que yo diría, aparte de hacer cumplir la ley y que viene y es derivado de la misma, es la capacitación. Y siempre lo he dicho y en todas mis pláticas lo digo, irnos más a la cuestión preventiva, es decir, capacitar presidentes de federaciones, capacitar inclusive desde los órganos de gobierno, directores de institutos, etcétera, para que quien esté al frente cuenten con las mínimas herramientas en materia de gestión y administración, ¿no? Vemos en la parte privada, y no es porque me hayan invitado ustedes, pero vemos que hay gente muy valiosa, ¿no? En tu caso, por ejemplo, que ha hecho cosas muy importantes, pero que tuvo esa dualidad. Fue deportista y tiene la preparación, que creo que es fundamental. Entonces, ¿qué haría? Dividirlo en esas tres partes, ¿no? O sea, capacitación, hacer cumplir la ley y en este caso, pues sí es factible una reforma que se está impulsando en este caso en la ley, pues también poner ciertos elementos, pero hoy como está no se cumple al 100, ¿sí me explico? O sea, quien está al frente de las federaciones necesita tener los mínimos conocimientos en materia de gestión y administración del deporte. Que ese es un tema muy importante y que lo hemos estado puntualizando en cada una de las conversaciones sobre la profesionalización. Más allá de que puede ser un perfil específico para un puesto, por lo menos buscar que realmente se profesionalice con hacerse llegar de los conocimientos necesarios. En esta parte de capacitación yo te puedo decir, viví la dualidad de haber estado dirigiendo el deporte de alto rendimiento en un estado donde hicimos todo un proceso de capacitación, de planeación estratégica con las asociaciones, con un diagnóstico que al principio el 90% no sabía de planeación. Y me estoy yendo muy alto con el número, pero realmente es casi ese. Y me tocó hacerlo después en la CONADE, un poco tiempo después de que salí, llegué a hacer un proceso de planeación y de capacitación con las federaciones y también el 80-85% no tenía la menor idea de procesos de planeación estratégica cuando pues, es la base para poder hacer realmente un ejercicio de programas, de acciones, de indicadores, etcétera, y llevar y controlar.
Entonces, eso sin duda creo que va a ser fundamental. Pero bueno, tenemos unas preguntas. Fernando Rivero, ya también de Baja California, le mandamos un saludo, me pregunta, ¿qué pasaría si se reforma el Código Civil Federal y que tanto a federal y en las entidades para que se establezcan estos mecanismos de supervisión? También finalmente pues, es la norma que rige a estas asociaciones deportivas, ¿no? Pues, finalmente son asociaciones civiles. ¿Qué pasaría en ese sentido? Yo creo que es un poquito difícil. Hay que entender también el contexto. O sea, a nivel nacional, ¿no? Tenemos un gran desconocimiento del tema legal deportivo. O sea, realmente habemos muy pocas personas que nos dedicamos a esto y que realmente estamos ahora sí que metidos en el tema. Y yo lo que me he encontrado es que, por ejemplo, las autoridades fuera del deporte, ahora sí que sin el deporte se desconoce, fuera de es encontrar, o es, perdón la expresión, un tiro al aire. O sea, en los amparos, inclusive en la materia civil, como son asociaciones civiles, también es un tema de desconocimiento muy amplio, ¿no? Entonces, veo difícil que se incluya en el Código Civil, sin embargo, tendría que ser también desde la Ley General de Cultura Física y Deporte que se estableciera este tema. Y bueno, al final de cuentas, como asociaciones civiles, pues también podemos irnos por esa vía, ¿no? Está la parte de la apelación en materia deportiva, está la parte del amparo, porque recordemos, o más bien hay una jurisprudencia que los maneja como autoridades para efectos del amparo, y está la parte civil, porque al final de cuentas son asociaciones civiles, ¿no? Que juegan con esta dualidad. Esta es como la exquisitez de la materia, ¿no? Del derecho deportivo, yo lo llamo. Oye, Tenemos nos otra comenta, pregunta. sí, a ver, bácalo, Sí, perdón. también es un poco de breviario cultural hoy, pero bueno, son dos cosas. Una es de nuestro amigo espectador Dustin Ramírez, que dice que es cierto que el derecho del deporte nace en México 68. Esa es la primera consulta. Y la otra es a qué se le atribuye que en México ha sido una materia poco desarrollada y cuáles serían los elementos faltantes para lograr una verdadera justicia en el deporte. Las dos son excelentes preguntas, pero aclaro la primera. No es que nazca en México, de hecho la primera vez que se acuñó ese término fue en los años 30 en Italia. Entonces, sino que en México, en los Juegos Olímpicos de 1968, se llevó a cabo el primer Congreso Internacional de Derecho Deportivo. En este caso, pues obviamente fuimos pioneros en muchísimas ramas, ¿no? Pero en el Entre caso otras del derecho muchísimas cosas, deportivo, ¿no? Esos juegos fueron exacto, exacto, pero en ese caso, ¿por qué no se le dio seguimiento? Pues yo me atrevería a decir que México, como en muchas cosas, se durmió en sus laureles, ¿no? Vemos, por ejemplo, que España, a partir de los Juegos de Barcelona 92, pues fue un boom para ellos en diferentes ramas, psicología, derecho deportivo, etcétera. Entonces, en este caso, no se le dio la debida importancia. Ya hasta por ahí de los años 80 sale el primer libro, ¿no? De deporte y trabajo. En los años 90 por ahí sale otros dos, y ya a principios de este siglo empiezan a salir, no son más de 20 obras a nivel nacional, o sea, es muy poco el tema de derecho deportivo. ¿Qué haría falta? Y vuelvo a insistir en el tema, y es la bandera que siempre lleva su servidora. Creo que hace falta mucha difusión, hace falta mucha capacitación. Ahorita acabamos de concluir el segundo diplomado de Derecho del Deporte en la UNAM, en la Facultad de Derecho, su servidora fue catedrática, pero creo que hace falta sembrar muchas más semillas. Hemos estado dando pláticas, seminarios, hago el comercial, si me lo permiten, vamos a abrir un seminario de Derecho en el Deporte a distancia el próximo 7 de mayo, ¿no? Y creo que es eso, capacitarnos y sembrar más semillas en cuanto a especialistas en Derecho Deportivo. Decíamos hace ratito, ¿quién va a estar al frente de vigilar estos procesos? Quien esté, eso sí es mi conclusión, digamos, quien esté tiene que estar al frente, o el organismo que esté al frente tiene que estar un organismo que esté capacitado, no solamente que conozca, dice la ley, que conozca del ámbito deportivo, eso es muy ambiguo, ¿no? Sino que realmente tenga una especialización, que conozca, y si tiene esta dualidad, ¿no? De haber estado en el deporte y aparte la cuestión académica, qué mejor, ¿no? Entonces, creo que hace falta mucho el tema del derecho deportivo. Que en eso estamos súper de acuerdo porque creo que el perfil de haber sido deportista siempre va a sumar, siempre va a ser relevante, ¿no? Haber vivido en carne propia el proceso, ya sea como atleta, como entrenador, siempre será importante, pero sin duda la preparación y la profesionalización creo que son piezas fundamentales. Ya se está haciendo aquí un debate entre los comentarios bien interesante en si hoy en las elecciones debiera de ser el que los presidentes solo puedan estar 2 periodos de 4 años, se deben de poder reelegir. Sé que tienen estatutos y que están realmente los estatutos marcados por los estatutos internacionales y luego finalmente tienen que bajar igual
hacia lo que son las asociaciones de cada uno de los estados, y antes tenían que estar alineados a CODEME. Por ahí Víctor Coleman, quien le mandamos también un saludo, que también es un estudioso del tema y ha estado mucho tiempo involucrado, pues, nos ponía, ya no encontré pero lo leí en su momento, nos ponía que pues solamente las que no siguen siendo vigiladas son las que no están en CODEME. CODEME, como bien dijiste al principio, sigue haciendo sus funciones, pero creo que por ahí, mientras en la ley no esté la atribución con CODEME, porque también CODEME, y tú nos podrás reforzar esto, tenía sus representaciones en los institutos estatales. O sea, el Instituto del Deporte en los estados era el representante de CODEME, quien vigilaba a su vez las elecciones en las asociaciones. Entonces, pues creo que el que no estén algunas, pues ya es una situación que no debiera de suceder, ¿no? Que no estuvieran afiliadas a CODEME, o sea, que no tuviéramos un organismo que realmente pues agrupe a todas y que vigile por todo lo que es el sistema federado, ¿no? Y la otra, ¿cómo ves eso de los periodos? ¿Crees que se pueda regular o eso simplemente el que, como también Víctor decía aquí en sus comentarios, mientras esté transparente y se esté haciendo el trabajo, pues no pasa nada que puedan seguirse reeligiendo, pero finalmente pues están cumpliendo con la ley? Claro, ahí hay dos cuestiones. Efectivamente, en su momento, por ejemplo, los institutos del deporte fungían como colaboradores, pero a mí me tocó estar en asambleas, por ejemplo, de asociaciones estatales, y el instituto no podía decir ni pío, ¿eh? O sea, inclusive si había irregularidades, ellos fungían solamente como observadores, que era el carácter que se les daba. Entonces, sí creo que hace falta eso, pero creo que hace falta también, como decíamos, que en la propia ley se establezca este término, ¿no? De decir, bueno, si tú quieres un reconocimiento, o sea, yo no te voy a obligar, ¿no? Con nadie, pero si tú quieres un reconocimiento como Asociación Deportiva Nacional y quieres recibir recursos públicos, pues estos son los requisitos. Y ahí, como dicen, que COVED, reconocer a COVED, el tema, por ejemplo, de los dos procesos que estén de 4 años con una posibilidad de reelección. Entonces, creo que sí es importante también el tema de que se establezca en la ley, ¿no? Si bien, como dices, CODEME está haciendo su trabajo en la parte privada, pues ahorita, hoy por hoy, como dicen, no está en el sistema y hoy por hoy, pues nos tenemos que ir a lo que señala la ley. Si regresa o no, es algo que no sabemos o no tenemos hoy por hoy a ciencia cierta qué va a suceder. Y la otra que a mí me parece también fundamental y me gustaría escuchar tu opinión, Pati, es hace falta mucho información, comunicación de la verdadera atribución de las propias federaciones y en cuáles son las atribuciones propias de los afiliados, porque muchas veces vemos que hay federaciones que tienen entre las personas que son afiliadas, que participan, que están en su sistema de competencias, que pues están a lo mejor molestas porque no suceden las cosas como deberían suceder o que hay algunos problemas de mal uso de recursos, pero no se sienten con la fuerza como afiliados para pues exigir ciertos derechos ante sus presidentes de asociación y a su vez el presidente de asociación hacer ver que las cosas funcionen de manera. ¿Qué tanto crees que también se requiera una mejor comunicación, mejor información del funcionamiento del deporte federado y de las propias atribuciones del afiliado? Porque a veces dicen, híjole, pues yo me afilié nada más para poder competir en los eventos nacionales, pero realmente no sé qué tanto puedo influir realmente en todo el proceso desde la base con los presidentes de asociación, con las asambleas nacionales y hasta en el escenario internacional, porque nos hemos quedado sin representación internacional. Tenemos muy pocas personas que estén en el ámbito internacional dirigiendo o siendo parte de un consejo directivo en una federación internacional. Entonces creo que por ahí esta cultura de la participación en el deporte federado también creo que hace mucha falta. ¿Cómo ves tú? Y claro, mira, es todo un tema y lo divido en dos partes. En la primera, lo que establece la ley, y ahí es muy importante, y también a los que están viendo esto, a darle una leída a los artículos 51, 52, 53 y 54 de la ley. O sea, no sé si no se quieren aventar toda la ley, pero en ese sentido te hablan de las federaciones como colaboradores del gobierno, te dicen qué atribuciones tienen como colaboradores, o sea, no es todo lo que realizan. Uno de ellos, por ejemplo, está en el tema de
convocar eventos oficiales. Recordemos que las federaciones son las únicas que pueden convocar a campeonatos nacionales o tienen esa exclusividad o esa denominación, el tema de promover y difundir su deporte, el tema de dopaje, violencia, entre otros. Esa es una parte. Entonces, la primera es como quitarnos ese estigma de que son asociaciones civiles y pueden hacer lo que se les pegue la gana, porque no es así, están reguladas también por la ley y una parte, ¿no? Juegan con esa dualidad. En la parte privada y en la parte pública tienen que realizar estos actos conforme lo señala la ley. Eso es un hecho. Y la segunda parte de la que hablaba, si yo soy un afiliado a una federación, ¿no? En mi caso, la Federación Mexicana de Karate, bueno, en su momento que pertenecí muchísimos años, ¿qué tanto podía yo influir? Ahí, por ejemplo, el tema era que si yo pertenecía a una asociación estatal, a un club, tenía que ver quién era mi representante, ¿no? Por ejemplo, en el caso, ante la federación yo no podía llegar y decir, oigan, es que yo quiero reformar estatutos porque creo, no, tengo que ir con mi representante, que en este caso, o el que tiene el derecho también a votar, que en este caso es el presidente de la asociación, ¿no? De la Ciudad de México, e informar esta inquietud. Mire, está esta situación, considero que se podría llevar a cabo, se podría llevar a consideración de la Asamblea estos y estos puntos, ¿no? Y ahí también el tema, decíamos otra vez, de la información es fundamental. Yo siempre les digo, si en una federación 5 levantan la mano, pues a esos 5 los van a bloquear. Si 1000 levantan la mano es otra cosa, ¿sí me explico? Entonces creo que al final la información es poder, ¿no? El saber de estos temas, y como siempre lo digo, yo no puedo defender un derecho que no conozco, y ese es como el del ABC que yo señalo. El tema A es la capacitación, el saber a qué tengo derecho, qué es lo que tengo que hacer, qué atribuciones tiene mi federación, ¿no? O hasta dónde puede mi federación decir esto se hace de una forma y esto se hace de otra forma. Pues ahí sí. No, Claro. digo, yo a hacer un comentario un poco más apegado al tema de capacitación y el saber es poder, ¿no? Porque, por ejemplo, para nuestros programas, pues previo hacemos un trabajo de investigación, tratamos digo, si bien somos especialistas en algunas cosas, pues no somos completamente estudiados en otras, entonces también para esto son estos programas para generar esta dinámica y conocimiento. Pero también desde tu punto de vista, Pati, o sea, digo, está tu libro, por supuesto, que en lo personal yo ya lo tengo, pero ¿qué otros artículos, qué otros libros nos puedes recomendar? Porque la parte del derecho deportivo en México creo que es uno de los segmentos más olvidados, por así decirlo. O sea, es como dices tú, el campo es muy amplio y hay muy pocos personas pues que tienen esa preparación. Entonces, a lo mejor para hacer un poco más digerible los temas que tienen que ver con derecho, yo platicaba con Juan Manuel Amén y decía, bueno, es que realmente si tú te vas a web, si tú te vas pues a un tema ahorita que no puedes ir a bibliotecas ni nada por el estilo, te vas a web y realmente no hay mucha información de donde tú puedas empezar a destazar toda esa información y sobre todo procesarla, ya que son temas muy técnicos y no tan digeribles para todos. Sí, es correcto. Y bueno, el tema también que comentas del libro es que se hizo precisamente enfocado a personas que están involucradas en el deporte, pero que no son abogados. Eso es importante. También a los abogados que estén interesados en la materia. Pero la gran mayoría del material que existe, por ejemplo, en México, que no es tanto, está enfocado a abogados. Yo te puedo con muchísimo gusto recomendar otros libros, por ejemplo, de Norma Olivia González, de David Hernández González, que también son muy buenos, pero sí son un poquito más técnicos. El libro que yo hice, inclusive hasta tú lo ves desde la portada, ¿no? Tú lo tienes, Claudia, o sea, realmente está como muy digeribles. Los capítulos son de 3, 4 hojas, se utiliza un lenguaje muy sencillo, precisamente para acercar todos estos temas. Ahora, de ahí también yo diseñé lo que es un seminario de Derecho en el Deporte, y se llama Seminario de Derecho en el Deporte para deportistas, entrenadores y autoridades deportivas. Está enfocado principalmente, precisamente, a entender todos estos temas de manera muy digerible, con casos prácticos, que eso es fundamental, ¿no? Porque yo te puedo hablar de la teoría del asociacionismo deportivo y en primer y segundo nivel, pero no, más bien es tú que eres un afiliado de una federación, pasa esta situación, ¿qué puedes hacer tú como afiliado? ¿Qué puedes hacer tú como presidente del club? ¿Qué puedes hacer tú como entrenador si existe tal o cual situación? ¿Sí me explico? Creo que lo importante más allá de conocer como toda la parte teórica es asentarlo
y llevarlo a la práctica y decir, bueno, yo como entrenador simplemente, y te voy a poner un ejemplo muy claro, algo que es muy común, por ejemplo, son las famosas novatadas, y la gran mayoría de entrenadores no sabe que eso está prohibido por el código del CINADE, el código de conducta, que puede caer en responsabilidad inclusive hasta de carácter penal. O sea, es un tema muy álgido, pero que es un tema que se lleva a cabo día a día. Entonces, no solamente es conocer procesos electivos, sino realmente en el día a día, cómo puedo yo, desde mi función en el deporte, llevar a cabo mi actividad. Qué importante esto último que comentas, porque sin duda esa es parte de lo que creo que debiéramos de buscar, procurar que existiera más información y que pudiera llegar a todos los que estamos inmersos en el ámbito deportivo y sobre todo los que están en el ámbito deportivo federado, ¿no? Que es muy relevante en México porque al final de cuentas es el que está más cerca de los medios y es el que está más cerca de la exposición y el interés público, aunque realmente pues en el programa ideal desde mi punto de vista también es el poder generar una estrategia de activación física nacional donde pudiéramos detener un poco el tema de obesidad, etcétera. Pero bueno, esto de información es fundamental. A mí me sorprende a veces cuando hemos hecho investigaciones o hemos estudiado alrededor de cómo funciona el deporte federado en otros países, ver el nivel de transparencia que tienen las federaciones en otros países. Me tocó revisar Australia, el propio Estados Unidos, el Reino Unido, donde tú encuentras el estado de resultados, de gastos, de ingresos, de todas las acciones, los programas, todo en la página web. Entras a las de las federaciones en México y eso es completamente imposible encontrarlo. A veces no encuentras ni siquiera cuáles son los planes. Entonces, es una obligación, no sé si por ley o de qué manera en esos países, de publicar ahí la información, no solamente del recurso que te da el gobierno, sino del recurso que también tú generas por tus ingresos propios, por los costos de las afiliaciones, por patrocinios, por las competencias, etcétera, y tengas pues, realmente informada a tu base de afiliados, que en algunos casos es muy grande, pues de lo que se está haciendo, ¿no? Con total transparencia. Eso me encantaría que pudiera suceder en México y creo que mientras no exista este organismo que le dé un poquito de fuerza, y hablaría yo del Tribunal de Justicia Deportiva, porque creo que ese es el que también podría poner orden y sancionar a quien no lo haga, ¿no? Porque luego aquí las cosas luego pasa como que nos decía César Olvera, que también ya nos mandó un mensaje de que los presidentes ponen y cambian los estatutos a su gusto, a su conveniencia, que ponen y quitan presidentes de asociación a su gusto, a su conveniencia, y como lo he dicho, no me interesa hablar de una en particular, ni mucho menos, pero se sabe que eso pues, sucede, que es un problema en México. Entonces, pues, a forma de conclusión, Patti, ¿cuál sería para ti el modelo ideal? O sea, ¿qué crees que debiera de suceder? Ya nos has platicado un poco, pero para aterrizarlo y reforzarlo con la gente que nos está siguiendo, que son muchísimos comentarios y que te pediría que también después te des la tarea. Yo veo que tú contestas a todos, que entres ahí a nuestra página y nos ayudes a contestarles, porque algunos son muy técnicos, pero la verdad son muy buenos. ¿Cuál sería tu conclusión? ¿Cuál sería tu ideal, digamos, en ese sentido? Yo creo que debería haber un órgano autónomo, un órgano que tuviera la fuerza, que eso es importante en materia de justicia deportiva, y ya sea que esté concentrado en un solo órgano o que en este caso se instale también el COVED, ¿no? Pero que quien estuviera al frente, y esta es la parte principal y por la que siempre digamos, levantado la mano, que quien estuviera al frente de ese organismo, ¿no? Sea el tribunal, sea el COVED, que realmente tuviera esta capacitación, ¿no? O sea, que realmente estuviera especializado. Porque dijimos hace ratito, ¿no? La ley te dice licenciado en Derecho con conocimiento en el ámbito deportivo. Yo me puedo conocer todas las estadísticas de béisbol y puedo decir que sé de deporte, y eso no es conocer la realidad deportiva en materia de deporte federado, conocer los procesos electivos en las federaciones y cómo se manejan, en este caso, las federaciones. Entonces, yo creo que sí debería haber un órgano. Ahorita te digo, lo que hay, o sea, lo que existe hoy es la CAT, ¿no? Bien, mal, como sea, lenta, como tú quieras, es lo que hoy existe. Entonces,
que no nos quedemos con la idea de que es que se quedaron 7 años sin que nadie les dijera nada. No, sí se impugnaron. Muy pocos procesos o en pocas federaciones se impugnó, pero sí se llegó a impugnar ante la CAT los procesos selectivos. Entonces, yo creo que o darle más atribuciones a este órgano, crear un tribunal, pero con gente especializada, ¿no? O también instalar el COVED, pero que realmente quien esté al frente, y eso sí lo digo puntual, sepa ahora sí, como dicen, del tema, ¿no? Que no nada más pongamos así como que a diestra y siniestra a una persona. Y lo que decíamos hace ratito en el tema del derecho deportivo, sembrar, lo que está haciendo sus servidores, sembrar semillas en los estados. Chicos, existe, a los estudiantes de derecho existe esta materia llamada derecho deportivo, ¿no? Prepárense, porque uno creería que un abogado deportivo sabe de todo. Y yo, por ejemplo, te puedo decir que hay colegas que están especializados en el fútbol, hay colegas que están especializados en eSports, por poner un ejemplo, que ese es otro tema. Hay colegas que están especializados en movimiento olímpico, en dopaje, ¿sí me explico? Entonces, uno no lo puede saber todo. La idea es que haya muchísimo más abogados especialistas y que las personas que lleguen ahí sean precisamente de este semillero fuerte que viene en el tema de derecho deportivo en los próximos años. Esa sería como mi conclusión, ¿no? Que quien fuera, o sea, el organismo que tuviera la suficiente fuerza y quien esté al frente, la capacitación para estar. Oye, Pati, nos pregunta Adrián Carrascosa, a quien le reiteramos el saludo. ¿Dónde consiguen tu libro? Claro, bueno, hago el comercial, ¿no? Digo, ahorita que están cerradas las librerías, normalmente en las librerías El Sótano, pero ahorita es a través de amazon.com.mx, que sería el libro en versión electrónica, o hablar, por ejemplo, a la librería Ahmeds, que seguramente la ubican, es una librería especializada en deporte para hacer pedidos, ¿no? Ahorita que no nos podemos desplazar, si son más de un libro, pues sería interesante también hacer el pedido. El título es El deporte es nuestro derecho. Y pues de su servidora Patricia Muñiz. Pues buenísimo, muchísimas gracias. La verdad, tuvimos muchísimos comentarios, muchísima gente que se conectó con nosotros y que la verdad nos gusta la participación siempre activa en comentarios, en preguntas. Difícilmente podemos atender todas, pero bueno, también después tratamos de darle seguimiento de manera puntual. Y pues a todos recordarles que en Carro TV Sports Plus estamos trabajando con estos programas martes, miércoles y jueves. El miércoles con mesa de análisis, martes y jueves con programa. Siempre buscamos el que pueda haber un invitado, así como hoy, Pati, que la verdad nos abres los ojos un poco. Pues hemos estado involucrados en el deporte, creo que he estado en todo un poco, menos ser abogado, creo que me falta. Voy a estudiar el seminario contigo para ver si ya me puedo que sea algo de derecho deportivo, pero la verdad es que nuestro interés es sí comunicar, sí informar, pero lo más importante es generar propuesta, dejar ahí la semilla de que se pueden hacer mejores las cosas en México, que podemos tener un mejor sistema deportivo involucrando a otros actores que no han sido involucrados, como la iniciativa privada, teniendo organismos que hagan que las cosas funcionen mejor y por supuesto que cada vez nos preparemos y nos profesionalicemos más para que los que hoy tienen la atribución y la responsabilidad pues lo hagan de mejor manera en función y en beneficio de los atletas, de los jóvenes, de los niños, de las personas en general que deciden y quieren practicar el deporte. Por ahí decía Roberto Beltrán que los resultados de las federaciones se basan en lo bueno de las gestiones de los presidentes. A veces tengo mis dudas, lo tendría que cuestionar un poco porque pues, vemos federaciones que no están tan bien consolidadas en su estructura y en su transparencia con resultados, porque la CONADE arropa esos resultados con sus grupos multidisciplinarios, con apoyos o los institutos del deporte. O sea, hemos visto en ciertos deportes hay institutos que han desarrollado más que las propias federaciones. Entonces, bueno, pues ahí pondría el cuestionamiento. Gracias, Pati. No sé si, Claudia, quieres agregar un último anuncio, redes sociales, ¿qué más? ¿Qué nos quedamos ahí? Pati, algún otro comercial que te quieras aventar, no es cierto, No, ya son los únicos. No, bueno, pues hay que seguirle muy de cerca. La verdad es que en sus redes están publicando muy seguido cualquier cantidad de cosas que tienen que ver con derecho deportivo, seminarios, cursos y demás. O sea, está muy activa todo el tiempo. Y la verdad, retomando el tema, siempre concluimos los programas con la esencia de la capacitación, de la profesionalización, porque también nosotros somos responsables, no solamente como expertos en materia deportiva, digo, segmentado cada quien a su giro, ¿verdad? Pero
somos responsables de seguir capacitándonos, pero también de seguir transmitiendo todo eso que aprendemos día con día. Eso es uno de los motivos de este programa. Entonces, sigamos generando propuesta. Y Pati, te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación. Esperemos contar contigo en otros programas que tengan que ver con derecho deportivo, por supuesto, porque son muchos temas. Pero bueno, ya hemos abarcado mucho y la profesionalización es súper, súper importante. Hemos tocado temas de la importancia de iniciativa privada, un poco cómo funciona el deporte colegial y demás. Entonces ahí también te invitamos a que te des una vuelta a los programas para ver qué opinas y cómo podemos seguir aportando más con este tipo de iniciativas. Claro que sí, y cierro nada más con este comentario. Siempre decimos, la capacitación es la piedra angular del crecimiento en el deporte y en todas las áreas, ¿no? Entonces, creo que desde nuestro ámbito tenemos que también impulsar esa capacitación. Como ustedes bien lo dicen, a su servidora le tocó el tema de derecho deportivo e invitar a los que nos están viendo que realmente se acerquen, ¿no? Si quieren información, ¿cómo se llama? Links, información a nivel internacional del derecho deportivo, ¿no? Aquí en México les digo es muy poco, pero todo eso, su servidora está abierta, créanme, quien me escribe en redes sociales sabe que contesto, ¿no? Y sin ningún problema, ahora sí que estamos ahí dispuestos también a compartir el conocimiento. Pues muy bien. Muchísimas gracias, Pati. Gracias, Claudia. Nos vamos. Nos despedimos de esta edición del programa de Carrot y los esperamos el martes para que estén con nosotros. Todavía el tema lo trabajaremos al ratito, pero lo estaremos anunciando en las redes sociales previo a pues este programa del martes y miércoles. Todo lo que es la semana la tenemos ya planeada para mañana sin falta y podremos avisarles con tiempo. Gracias, compartan y síganos en las redes sociales. Gracias, Pati. Gracias. Gracias.